buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy daremos inicio a las entrevistas de Lenin. Nuestros nombres son Mildred Ramírez Serrano y Adriana Edith Dávila Gómez. Somos estudiantes de la preparatoria oficial número 346 Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. El día de hoy les daremos inicio a la entrevista del profesor Joel Osorio Gutiérrez, dirigente de la UPRES y del proyecto Lenin en Toluca. Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar. La noche de Tlatelolco es eterno recordar. Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados, en un gemido profundo maldicen a los soldados. Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas, se fueron deshilachando adentro de una lodera. El 2 de octubre, señores, se partió la historia en dos. ¡Y el mundo transformando! Sí, señor, profe. ¡Porque somos estudiantes! ¡Sí, señor! ¡Estudiantes bien conscientes! ¡Sí, señor! ¡Y no somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡Pero pronto lo seremos! ¡Sí, señor! ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por este acercamiento. Su servidor se inicia en el movimiento social allá a principios de la década de los 70, cuando yo ingreso a la escuela preparatoria Adolfo López Mateos, número 1 de la ciudad de Toluca. Entonces se rechazaban un buen número de alumnos que tenían deseos de ser universitarios, iniciando por la preparatoria. En esos años es cuando yo me empiezo a interesar, pues insisto, porque observo cómo cientos de estudiantes que aspiraban a ingresar a la universidad, pues son rechazados. Bueno, aquí en Toluca concretamente uno de los fenómenos que empujó a que los estudiantes con deseos de continuar sus estudios a nivel universidad fueran rechazados. Generalmente la Universidad Autónoma del Estado de México siempre ha tenido esta política, desafortunadamente, repito, y en ese entonces, en los 70s, realmente rechazaba un alto número de estudiantes, entre 1.500 y 1.800 alumnos en cada intento o en cada ciclo escolar que iniciaba, era el número aproximado que se rechazaba, y iba increciendo ciclo tras ciclo. Pues rápidamente les comento, miren, el contexto, ya cité parte de él. En principio rechazo masivo a alumnos que deseaban ingresar a preparatoria. También había rechazo importante a algunas escuelas y facultades, sobre todo a la de medicina. Había una total antidemocracia en los órganos del gobierno universitario, bastante corrupción, bueno, y en las escuelas también escuelas y facultades, había muchos visos de corrupción, malos manejos, tanto por el personal
académico, administrativos y en casos hasta los trabajadores manuales, ¿no? Pero fundamentalmente el hecho de que pues en una universidad debe haber siempre una representación de los estudiantes que esté velando por sus intereses, y esta representación definitivamente respondía a los intereses de quienes gobernaban la universidad. A la fecha, muy pocos siguen en el movimiento, algunos han fallecido. El movimiento en general pasa por varias etapas. En la universidad, por ejemplo, todas las condiciones que he mencionado fueron recrudeciendo un poco no un poco, sino bastante, la contradicción entre estudiantado y órganos de gobierno universitario. Luego entonces la confrontación se fue manejando a través de mítines en las escuelas, a través de denuncias en los periódicos, a través de brigadas de información en las diferentes escuelas pues de la universidad. Se frecuentaba mucho la escuela preparatoria número 1, la facultad de contaduría, la de economía todavía no existía, pero sí estaba la de arquitectura, la de derecho, que poco caso hacían, pero finalmente pues se hacía una fuerte exposición de motivos en todas las escuelas de la universidad, siempre reclamando lo mismo: democracia en los órganos de gobierno, en el consejo universitario, que siempre eran nombrados por el número 1 de la universidad, a saber, el rector, o a lo mucho los directores es que imponían a los diferentes consejeros universitarios. Entonces todo esto hacía que las políticas del gobierno a través de rectoría bajaran a las bases estudiantiles y teníamos que someternos de alguna manera. Muchos de mis compañeros culminaron esta lucha con el movimiento de 1976. Se logró democratizar en un primer momento lo que queríamos, el Consejo Universitario. Se logró hacer paritario, pero desafortunadamente no duró mucho. Los compañeros que permanecieron en la universidad, desafortunadamente, pues también se preocuparon por su cuestión personal y muchos de ellos terminaron como empleados en la universidad. Algunos en la biblioteca, otros en el sindicato, y así sucesivamente. Muy pocos, por ejemplo, hubiese sido satisfactorio que muy pocos hubieran sido docentes de la universidad, pero desafortunadamente prefirieron pues otros rubros en el ámbito universitario y se perdieron. Algunos todavía andan por ahí pues promoviendo algún proyecto en alguna comunidad, en alguna colonia, pero realmente la mayoría se retiró pues a su vida privada. Bueno, el 2 de octubre realmente se recuerda en todo el mundo. El 2 de octubre en México es la respuesta, ¿verdad?, de toda una movilización mundial que empieza en Francia y abarca toda Europa después. Es la revolución de los jóvenes. Es la lucha por la paz. Es la lucha por que los jóvenes tengan voz. Es la lucha porque no se les ignore. Entonces repercute mundialmente esta lucha, y en México, con las famosas jornadas de mayo, empieza a irrumpir en nuestro país. Muchos, deformando la historia, dicen que empezó por un problema interescolar, la Boca 5 contra la Boca 5 es del Politécnico,
contra compañeros de la prepa número 1 de la UNAM. Hubo un enfrentamiento ahí a golpes derivado de un encuentro de fútbol americano, pero que no trascendió más. Sin embargo, la policía de ese entonces lanzó las acusaciones en contra de los estudiantes, y de ahí empezó toda una movilización porque nuestros estudiantes fueron golpeados, fueron encarcelados inicialmente. Entró la policía, por ejemplo, en la prepa número 1, entró la policía con un bazucazo. Entonces el movimiento del 68 inicia ahí y se va extendiendo por los meses subsiguientes. Se acompañan, por ejemplo, grandes movilizaciones el 26 de julio de ese año, la Marcha del Silencio, y llega hasta el 2 de octubre, cuando el Politécnico y la UNAM cierran filas y más de 20,000 estudiantes se lanzan a la calle a reclamar sus derechos. ¿Qué se reclamaba? Igualmente democracia en la elección de los órganos estudiantiles, democracia en el Consejo Universitario, el acceso libre a todos los jóvenes que pedían ingresar a la universidad, cosas elementales que cualquier sistema político debe dar a su gente y que en ese momento era negado. El suceso importante que se daba en esos días es que la nación mexicana recibía o celebraba los Juegos Olímpicos de 1968, y bueno, el gobierno de Díaz Ordaz decía que no podía darse un mal espectáculo al mundo entero, puesto que vienen delegaciones del mismo, de todo el orbe. Y bueno, se fue recrudeciendo la contradicción gobierno y movimiento estudiantil hasta que el 2 de octubre, en una asamblea, pues en la Plaza de las Tres Culturas, pretextando que había intervención extranjera, que agentes de la Unión Soviética, cubanos, estaban en México para incitar a los estudiantes a que se implantara en México el comunismo, realmente algo que da risa, pues fueron acusados de eso y sin más ni menos y sin ningún miramiento fueron ametrallados. Más de 800 estudiantes cayeron muertos. La prensa solamente hablaba de 100, 150, y quien más se atrevió a decir es que eran 300 los estudiantes, entre estudiantes, pueblo en general, los que sucumbieron en esa lucha. Pero las cifras más oficiales hablan de 800, pero el movimiento tiene registrado arriba de 1,200 estudiantes caídos en esas fechas. Bueno, como todos debemos saber, en México nuestra Revolución Mexicana fue traicionada. ¿Sí? Nuestra Revolución Mexicana fue un evento que sacudió la conciencia internacional. Nuestra Revolución Mexicana dio como resultado, después de haber muerto más de 1 millón de mexicanos, dio como resultado una de las constituciones más avanzadas del mundo. Tan es así que nuestra constitución política sirvió de base para la reforma agraria en la Unión Soviética. Tan es así que Emiliano Zapata mantuvo una correspondencia epistolar con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Tan es así que dirigentes obreros del momento estuvieron viajando a la Unión Soviética para saludar y concurrir a los trabajos de la Tercera Internacional. Y tan es así que la Revolución Cubana en América Latina también toma como base nuestra constitución política para avanzar profundamente en lo que fue la reforma agraria. Hoy en México, salvo los momentos que estamos pasando, la reforma agraria pues solamente es una caricatura, la deformaron totalmente. Entonces, nuestro movimiento revolucionario de 1910 fue traicionado.
y al ser traicionado desde la década de los 50, los trabajadores se organizan en sindicatos libres. Los maestros lo hacen también. Los estudiantes, los doctores, el movimiento médico fue tremendamente, me traiciona la emoción, pero también fue tremendamente reprimido el movimiento médico. Las obreras de medalla de oro fueron reprimidas de frente y con todo salvajismo posible. Abrieron fuego sobre ellas. Entonces, los maestros de Otón Salazar, el maestro Otón Salazar fue un gran combatiente por la democracia sindical, etc. Los ferrocarrileros, ¿qué les puedo decir? ¿No? Demetrio Vallejo y Valentín Campa fueron presos con lujo de violencia, ¿no? Demetrio Vallejo pues fue un héroe viviente, igual que Valentín Campa, y así sucesivamente hasta que llegó el 68 y pasó lo que ya comentamos, ¿no? Fueron masacrados los estudiantes, etcétera, y pues la gente no perdona esto, las organizaciones sociales no perdonan esto. Desde entonces pues vivimos organizándonos de diferentes maneras para poder solventar un poco pues las crisis que el pueblo trabajador ha vivido a través de su historia, desde la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, pues todavía mucha gente todavía sigue luchando encarnizadamente porque México se transforme y se transforme desde abajo. Bueno, agradecemos su comprensión con la comunidad estudiantil y sociedad, sobre todo por darse el tiempo de estar en la entrevista. Gracias, buen día. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo. Compañero, vas por el camino, pensativo vas, construyendo tu destino. Comandante, tú tenías Che Guevara, la semilla. Grande como el sol en el horizonte, así fue el amor que sentías por el hombre pobre. Tus ideales están vivos en nosotros, lo aprendimos y Sierra Maestra triunfó tu valor y en Playa Girón combatiendo al invasor. Fuente Teresa fue la herencia y ese fuego que en combate llevaste. ¡Hey! Tarde gris de un 8 de octubre, la muerte te halló en medio del
mirada. Tú sabías que habrá una roja alborada. En Ñacaguazú ocurrió el encuentro entre el buitre y tú, pero no estás muerto. Su presencia está latente, en la historia estás lleno.